Adelante, Susana. Bueno, muchas gracias, Matías. Bueno, ya hicimos como un precalentamiento nosotros, pero bueno, buenos días a todos por estar aquí. Bueno, esta es una actividad organizada por el Departamento de Familia y Pareja de nuestra institución, de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Nuestro departamento, el coordinador es el doctor Eduardo de Bukarov, la secretaria es la licenciada Liliana Solari, y los miembros somos Adriana Landó, Nora Binacur, Graciela Boloski, Viviana Srugo, Federico Bianchi, Alicia Ciancio, Liliana Stigman y Susana Virón, que soy yo. Hoy yo voy a estar, tengo el lugar de ser la que va a conducir esta actividad y van a colaborar conmigo Adriana y Liliana, que van a recoger, digamos, los comentarios y las preguntas que vayan surgiendo en nuestro Zoom o a través de YouTube. El tema que nos convoca hoy es lo fraterno. Nos criamos escuchando los cuentos de Hansel y Gretel. En el colegio leímos el Martín Fierro. Los hermanos sean unidos, esa sea la ley primera. Fuimos al cine y vimos en pantalla grande El Padrino, Rocco y sus hermanos y tantas otras películas. Estudiamos los mitos de Caín y Abel, también de Antígona, leímos La intrusa de Borges, La hermana de Sandra Mareis, y a veces nos conmueve escuchar ¿te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Escuchamos frases más de una vez, como te quiero como un hermano, más que amiga sos una hermana, se pelean como hermanos. Padres que dicen, tu hermano es lo que te vas a quedar cuando yo no esté. Pero de lo fraterno pensamos que últimamente en el psicoanálisis estamos hablando poco. Surgió entonces entre nosotros la inquietud, por un lado, de investigar y también de abrir espacios de intercambio y dialogar sobre las distintas postulaciones teóricas y clínicas. Para ello, entonces, invitamos a queridos colegas, a la licenciada María Fernanda Rivas y al doctor Carlos Santar, y al grupo de investigación diferentes observaciones sobre la clínica psicoanalítica que está coordinado por el doctor Antar. Muchas gracias por estar aquí. Dentro de poquito los vamos a escuchar. Pero antes de darles las palabras, yo quisiera leerles algunas líneas de lo mucho que dejó y nos transmitió nuestro querido colega, amigo Luis Cancifer. Él nos decía, quiero aclarar que con la inclusión de los psicodinamismos referidos a la fratria en la estructuración de la vida psíquica, no intento clausurar ninguno de los temas concernientes a la nodal importancia de Narciso y Edipo. Al contrario, una de sus finalidades centrales es precisamente reabrir cuestiones partiendo desde el complejo fraterno hacia el complejo de Edipo y viceversa, lo cual posibilita una mayor captación del alma humana. También nos decía, los psicodinamismos del narcisismo y de los complejos de Edipo y fraterno no son opuestos, plantean diferentes lógicas y posibilitan obtener un entendimiento más abarcativo y a la vez más preciso de los plurifacéticos procesos que moran en el alma de los sujetos y de los pueblos. Bueno, ahora sí le voy a dar la palabra
a la licenciada María Fernanda Rivas. Ella es psicóloga, miembro adherente de APA, especialista en niños y adolescentes, especialista en pareja, familias y grupos y multifamilias. También es asesora de nuestro departamento de familia y pareja en este momento. Docente del Instituto Ángel Garma, coautora del libro Familias en litigio, autora del libro La familia y la ley y de familias a solas, entre el duelo y la resiliencia, libro que está para editarse brevemente. María Fernanda, te escuchamos. Está muteada, Matías. Bueno, muchísimas gracias, Susi, por esta presentación. Muchísimas gracias al departamento por esta invitación, a Lili y a Adriana, que van a estar también coordinando, a Carlos con su grupo seguramente por el diálogo que vamos a poder desplegar. Y feliz primavera para todos, no quería olvidarme. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, de lo fraterno, del vínculo fraterno, o el complejo fraterno, como lo denominó Luis Canciper, a quien nombró Susi, que fue uno de los psicoanalistas de nuestra institución, que tuvo una producción muy interesante y que todavía circula entre nosotros, ¿no? Que es el libro justamente El complejo fraterno. Él lo pensaba como un conjunto de deseos hostiles y amorosos que experimentan los hermanos entre sí, ¿no? Sabemos que los hermanos son los personajes con los cuales se ensayan las primeras elecciones amorosas por ser destinatarios y receptores de las pulsiones incestuosas junto con los padres. Se realizan con ellos con frecuencia las primeras exploraciones corporales ligadas a la curiosidad sexual. Es un vínculo caracterizado por la ambivalencia, también lo sabemos. Una forma de referirnos al grupo de hermanos es hablar de fratría, y sabemos también que las vicisitudes de los vínculos entre hermanos pueden desplazarse a la relación de pareja y los amigos, ¿no? La amistad es uno de los derivados sublimatorios del complejo fraterno. Yo quiero tomar algunas ideas de algunos autores que voy a nombrar, voy a desarrollar muy, muy brevemente para que funcionen simplemente como disparadores para nuestro diálogo, y después quiero ver si me da el tiempo para presentar una viñeta de ficción de una sesión entre dos hermanitos. Bueno, como decía recién, Canciper habla de complejo fraterno, considera que el narcisismo, el complejo de Edipo y el complejo fraterno tienen igual importancia en la configuración de la vida psíquica, y que el complejo fraterno tiene su propia envergadura estructural, ¿no? Dice que sus efectos se observan en la psicología de las masas, en las relaciones de crueldad y solidaridad entre pares. Podemos encontrar muchas problemáticas subyacentes al vínculo fraterno, entre ellas, por ejemplo, fantasías incestuosas, traumas infantiles no procesados, heridas narcisistas, sentimientos de culpa, necesidad de castigo, al estilo de los que fracasan al triunfar, por ejemplo. Muchas veces encontramos pactos colusivos sostenidos por la pareja de padres, cuando advertimos desigual distribución de amor por parte de los padres, juegos intersubjetivos en el que ambas partes juegan un rol que el otro le adjudica, ¿no? Cuando observamos, por ejemplo, fuertes ligaduras entre un padre y un hijo que sirven para destronar a un hermano, para triunfar sobre el otro progenitor.
cuando, por ejemplo, encontramos algo que nos da que pensar en que hay un hijo favorito, que es elegido, que es designado para algo, que son lugares de privilegio, pero también suelen ser lugares de esclavitud, ¿no? Encontramos también fantasías fratricidas, fantasías de excomulgación, de ser echado, de ser desalojado de la familia, la fantasía del unicato, ¿no? La fantasía de ser el único y todas las vicisitudes que tienen lugar cuando aparecen los hermanos, ¿no? Un hermanito, un primer hermanito. La gemelidad, por ejemplo, ligada a la problemática del doble, que todos sabemos que puede ser maravilloso u ominoso, y que puede llegar a ser fuente de angustias confusionales también. Una fantasía frecuente en la gemelidad es la existencia de un solo espacio, como si fuera una sola vida para dos. Por ejemplo, si uno se casa, si un hermano se casa, el otro queda soltero. Si uno es exitoso, el otro es un fracasado. Si uno es lindo, el otro es feo, etc. Y estas problemáticas pueden alimentar resentimientos y remordimientos, sobre todo, que pueden llevar a la evitación de toda competencia, el hacerse a un lado, como nombraba Freud, en el caso de la joven homosexual, por ejemplo. También es importante observar el lugar que ocupan los hermanos en la familia por orden de nacimiento. Esto lo toma Freud en la conferencia 21 de 1916, en la que considera la posición del niño dentro de la serie de los hermanos, ¿no? Y da como ejemplos, por ejemplo, al niño desplazado a un segundo plano por el nacimiento de un hermanito, un chico que puede tomar a su hermana como objeto de amor en sustitución de la madre, o hermanos que compiten por una hermana más pequeña o más grande, o una niñita que puede encontrar en su hermano un sustituto del padre, o tomar a un hermanito menor como un sustituto del bebé que desearía del padre, ¿no? El hermano mayor, por ejemplo, suele ser el portador, el garante, responsable de la tradición familiar, el más conservador. En cambio, el menor suele ser el cuestionador, el creador, suele darse el permiso de explorar nuevos territorios. David Scharf, por ejemplo, dice que el hermano menor suele ser el que más aporta en la terapia de familia, porque es el que sabe más cosas, el que más percibe, y que suele ser un muy buen coterapeuta. Esto es muy interesante, ¿no? Estos autores, digamos, estas ideas que yo vengo mencionando, básicamente tienen que ver con el vínculo fraterno como el desplazamiento y recubrimiento de la conflictiva edípica por la fraterna, ¿no? Es decir, siempre se considera al eje vertical parentofilial para hablar del vínculo fraterno. No quiero dejar de mencionar otro autor que es Berenstein, que tiene otra idea para pensar desde otro lugar este tema. Ustedes saben que Berenstein sigue la línea de Levi Strauss, que es antropólogo, que estudió las costumbres familiares de tribus primitivas. Berenstein plantea la existencia del avunculado o el avúnculo, que es el vínculo entre el tío materno y el sobrino, y se deriva de la función del hermano en la familia, que sería la de entregar a la hermana en matrimonio, para que la familia ingrese en un sistema de intercambio. El hermano entonces sería el personaje dador. Berenstein lo incluye como un cuarto término, además de los tres del Edipo, y este cuarto término queda reprimido para la cultura, dice él, y no tiene denominación de parentesco. Por esto a veces es interesante observar la relación entre tíos y sobrinos, por ejemplo, ¿no? Desde esta perspectiva.
Una autora cuyas ideas me resultaron muy, muy interesantes es Juana Droeben, en un libro, de un libro que se llama ¿Te acordás, hermano? Tiene una mirada diferente, porque hasta ahora veníamos pensando, como decíamos, el vínculo fraterno en consideración con el eje vertical paterno-filial y el narcisismo. Esta autora, en cambio, dice, por ejemplo, tomando Tótem y Tabú, que los hermanos ya constituían una institución previamente al asesinato del padre, ¿no? Porque desde el relato freudiano, si no, parecería como si la única institución fraterna fuera la que resulta del asesinato del padre, ¿no? Por eso esta autora utiliza una mirada diferente que se centra en el eje fraterno-fraterno y considera a la familia como una organización en perpetua configuración. Y en esto toma no solo lo histórico, sino también lo acontecimental, ¿no? Y menciona un error muy frecuente que consiste en considerar que los hermanos están hermanados por el solo hecho de ser hijos, o tomar a los hermanos como un bloque, siempre en relación con el eje parental, ¿no? O de dar por sentada la rivalidad, los celos, la competencia entre los hermanos, como derivación del complejo de Edipo del narcisismo, ¿no? Como decía Susi hace un ratito, en el imaginario social suele circular un mandato, que es los hermanos sean unidos, porque es la ley primera, ¿no? Entonces, por ser una obligación, por ser una ley, deja de ser una elección. Por eso, digamos, se resalta la importancia de poder elegirse como hermanos, la gestación de una forma propia de lo fraterno en cada caso, ¿no? Es decir, dar lugar al surgimiento de lo nuevo, de que advenga el eje fraterno con autonomía del eje paterno-filial, ¿no? Más allá de lo establecido como regla. Es muy importante dar lugar a la construcción del vínculo fraterno, no darlo por sentado, y de poder distinguir si hay hijos disfrazados de hermanos, que no es lo mismo, ¿no? Por otro lado, evitar también el forzamiento de la hermandad. Me resultaba interesante este enfoque como para pensar en la clínica, y quería nombrar, de acuerdo a mi experiencia, en qué casos, por ejemplo, se puede trabajar con hermanos. Por ejemplo, en casos de hermanos que se pelean mucho, en situaciones de bullying, cuando hay algún niño que sufre bullying en el colegio, por ejemplo, muchas veces el bullying empieza en la casa, empieza en casa por parte de algún hermano, ¿no? Y es esto lo que tenemos que trabajar. O cuando tenemos la hipótesis de que es deficitaria la construcción del vínculo fraterno, cuando suponemos que hay colusiones padre, madre, hijos muy fuertes, como las que nombrábamos, cuando hay padres muy tomados por sus conflictos de pareja o separaciones muy destructivas, para determinar el potencial de la alianza fraterna, ¿no? Como para contrarrestar la acción destructiva de los padres. Cuando sospechamos conductas incestuosas o incestuales, que no es lo mismo, entre los hermanos, y cuando podemos detectar los obstáculos que impiden la emergencia de lo fraterno-fraterno, facilitar los diálogos entre hermanos y observar si los padres obstaculizan este diálogo. Yo no sé, Susi, vos me dirás si estoy con tiempo para la viñeta o la dejamos para una segunda vuelta. ¿Es cortita la viñeta? Es cortita, es media carilla. Dale, dale. Léela. Sí, te la estoy poniendo en pantalla. Bueno, son dos hermanitos, Beltrán de 6 años y Nico de 8. Los padres consultan porque los hermanos se pelean mucho y no saben cómo intervenir. Esta entrevista es por Meet. Los chicos están en un ambiente con una mesita, tienen lápices, hojas y juegos de mesa.
Analista, ¿saben por qué nos vemos? ¿Saben para qué nos vemos hoy? Beltrán, sí, para controlar nuestros enojos. Empiezan a dibujar y conversan mientras dibujan. Beltrán, te quería decir algo. Jugué al ajedrez un torneo que casi lo gano. Quedé tercero. Cuando perdí lloré. El chico que ganó el torneo se creía 1000. Sigue Beltrán. ¿Te puedo contar por qué estoy enojado con Nico? Porque viste que él es mucho más alto y más fuerte que yo. Un día me empujó y me pegó. Y ahí salta Nico. Solo pasó una vez. Yo te lo hice porque quería que sintieras lo que yo había sentido porque vos me lo hiciste primero. Beltrán. No, pasó muchas veces y yo no te lo había hecho primero. Analista, o sea, yo a Beltrán. Pero vos no pensás que cuando vos tengas 8 vas a ser alto y fuerte como él. Beltrán, no, mucho no lo pienso. Continúan dibujando los dos. Beltrán, traté de hacer un auto. Nico, karting va con C. Nico, ¿qué es eso? Parece un monopatín. No, va con K, revoleando los ojos, ¿no? Eh, Beltrán, Fernanda, ¿vos tenés hermanos? Analista, ¿vos qué te imaginás? Beltrán, que sí, que tenés una hermana. Tu hermana hace esto y se saca una zapatilla. Nico, qué olor a pata, Beltrán, no hagas eso. Beltrán, Fernanda, vos cuando eras chiquita, ¿tus papás te retaban? Porque nuestros papás nos retan mucho. No es que con los que tenés tanto amor te vas a llevar bien todo el tiempo, ¿no? Beltrán, Fer, ¿alguna vez con tu hermana hicieron algo muy, muy, muy bueno? Analista, ¿cómo qué? Beltrán, como portarse muy bien, porque siempre los adultos dicen que hay que llevarse bien con el hermano. Yo no les creo, porque me imagino que ellos también se pelean. Analista, ¿y ustedes, además de ser como los papás dicen que tienen que ser los hermanos, se quieren elegir como hermanos? Bueno, estoy por finalizada esta aproximación, ¿no? Bueno, Fernanda, muchísimas gracias por tu recorrido tan amplio y generoso que nos llevaste por estas distintas postulaciones teóricas y por esta viñeta clínica. Bueno, Carlos, Carlos y el grupo. Bueno, voy a presentar a Carlos. Carlos es miembro titular didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina, representante de psicoanálisis de pareja y familia de APA ante IPA, COFAP, ex coordinador del Departamento de Familia y Pareja, fundador y profesor titular de la especialidad de pareja y familia, APA-KS, exdirector del Centro de Investigación y Orientación Enrique Racker, autor de diversos trabajos publicados de la especialidad. Quería nombrar también a los integrantes del grupo de investigación, que está integrado por la licenciada Beatriz Gardey, que es la secretaria, el licenciado Marcelo Halfon, la licenciada María Inés Iribarren, la licenciada Beatriz Levy, la doctora Alicia Lotufo, la licenciada Marta Nusinovich, el doctor Carlos Pachuc y el licenciado Ricardo Spivak. Bueno, a todos muchísimas gracias por estar hoy aquí y les doy la palabra. Bueno, ¿se escucha? Sí, sí. Bueno, primero una aclaración. Marcelo Alfón es médico, digo, salió... No, pero aclaro. Bueno, antes que nada quiero agradecerles la invitación, especialmente a Eduardo, al departamento de ustedes. Con Eduardo hemos un tiempo, una actividad cuando traje la actividad de la presidenta de la IPA, Harriet Wolfig, que justamente trajo el tema de lo fraterno, y compartimos como una inquietud en común. También es, bueno, un gusto encontrarme de vuelta. Bueno, Nora Binocur estaba
Donald Racker, Beatriz Garley también. La perdí ahí, alguien, bueno. Bueno, pues, sí, a Graciela Volosky, que estábamos también en otro momento en otra institución. Bueno, la idea nuestra es lo siguiente. Dentro del tiempo establecido va a haber una primera lectura breve, que va a ser una lectura que preparamos el grupo. Yo estoy incluido en esa lectura, lo va a hacer Ricardo Spivak. Y después hay algo que preparé yo dentro de este tiempo. Así que yo pediría a Ricardo si puede comentar, leer la presentación y luego seguimos con lo mío. Bueno, paso a leerlo, ¿sí? Empezamos con La intrusa. En este cuento de Borges aparece dibujada la relación fraterna entre dos hermanos y la tensión que se genera ante la presencia de una mujer. Los hermanos eran tan unidos que enemistarse con uno de ellos era ganarse dos enemigos. El barrio les temía. Eduardo era el menor y Cristian el mayor y quien tomaba las decisiones. Fornidos los llamaban los colorados por su melena rojiza. Fueron troperos, cuarteadores, cuatreros, alguna vez tahúres, y no es improbable que tuvieran alguna deuda de sangre. Los hermanos vivían solos y defendían su soledad. Eran calaveras, pero sus episodios amorosos siempre habían sido de zaguán o de casa mala. Este cuadro cambió cuando Cristian llevó a Julieta Burgos a vivir a la casa. La llenó de baratijas horrendas y la lució en los bailes. Este desequilibrio intentó ser reparado por Eduardo, quien trajo a otra mujer a la casa. No funcionó. La echó al poco tiempo. El hermano menor también deseó a Juliana y ella pareció corresponderle y hasta privilegiarlo. Aparece la primera solución, compartirla. Borges escribe: nadie sabrá los pormenores de esta sórdida unión que ultrajaba las decencias del arrabal. Segunda solución: Juliana es vendida al prostíbulo, se trampean, van a buscarla uno y otro, lo saben, finalmente la vuelven a comprar y traer a casa. Tercera solución: Cristian, el mayor y responsable de las decisiones, optó por mantener la sólida unión entre los hermanos y matar a la intrusa. La llevaron a enterrar en la oscuridad de la noche, se abrazaron casi llorando. Ahora los ataba otro vínculo, la mujer tristemente sacrificada y la obligación de olvidarla. En relación a la intrusa, Borges describe la tensión entre amor y rivalidad fraterna, celos de hermanos frente a la figura materna y una ley frágil que no los protege. La intrusa, el lugar del otro, como aquel que nos incomoda en la diferencia. Lo ajeno irrumpe en la relación entre los hermanos. Aparece la mujer como carente de subjetividad. Se usa y se descarta. El lazo erótico con la intrusa implica el riesgo de la ruptura en el vínculo fraterno. Antes reinaba un cierto equilibrio entre Eros y Tánatos. La muerte surge como destino para la intrusa y para los hermanos es la posibilidad de sostenerse por fuera de la violencia de Tánatos. No había dos, eran uno. Surge en ellos el insoportable dolor de la herida amorosa, el macabro triunfo del uno fraterno. Algunos conceptos en relación a lo fraterno. Pueden observarse dos vertientes, lo social y lo familiar. Fraternidad implica una relación con la otredad, que en la teoría vincular tiene diferentes aspectos. Idéntico-semejante, alude narcisismo, idéntico-ajeno, en el plano de la neurosis, extraño-siniestro, cuando hablamos de la psicopatía-horror. Mogillansky en el 2003 dice que Baranger, por su parte, ha sugerido que el complejo del semejante tiene dos aspectos que no se superponen en su origen. Uno es el que auxilia y previene del desamparo. El otro es la imagen especular que permite al sujeto percibirse como totalidad. Propone que este doble especular, este gemelo, es el punto de partida de lo fraterno.
En consecuencia, el hermano sería un semejante, demasiado semejante, y a la vez la primera aparición de lo extraño. Recalcati plantea que la posibilidad para que se establezca un vínculo fraterno está en relación con la aceptación de la diversidad y en la realización del duelo de ser el único para la madre. Esta renuncia narcisista de ser el objeto erótico privilegiado de la madre es la que Caín no ha podido realizar. Eva dice que dio a luz un hombre, no un hijo, sintiéndose despojado por su hermano Abel, el preferido de la madre y de Dios. Al no interceder la palabra del padre, el duelo no tiene lugar y la injuria narcisista genera violencia y el asesinato del hermano. Diferencia entre ser el hijo único y ser el único hijo. La historia de la fraternidad comienza con un fratricidio, al igual que la historia de la vida erótica. El odio fue el comienzo. Leclerc propone matar al niño objeto del deseo narcisista materno como salida. Para Freud, la rivalidad fraterna es por un lado el inicio de la separación y a la vez la entrada al progreso social. Lacan en La familia denominó complejo de intrusión al sentimiento que surge al comprobar que se tiene hermanos. Según su llegada será reconocido como heredero o usurpador. Considera los celos infantiles en la génesis de la socialización. En las instituciones o partidos políticos se observa una dificultad para el reconocimiento de los conflictos, lo cual puede ser un impedimento para el encuentro fraterno. Bueno, Ricardo, gracias. Ahora les comento yo. Freud se refiere en distintos textos al tema de lo fraterno. No voy a ahondar, exclusivamente cito lo de Totem y Tabú cuando habla en un principio es sustituida la horda paterna por el clan fraterno garantizado por los lazos de la sangre. Tomé al principio algunas referencias de algunos autores, tomaron a Canziper. Canziper realiza una lectura minuciosa del tema y dice: el complejo fraterno es un conjunto organizado de deseos hostiles y amorosos que el niño experimenta respecto a sus hermanos. Y plantea, hasta ahí esta cita textual, y plantea 4 funciones: sustitutiva, defensiva, elaborativa y estructurante. Y dice, todas estas están referidas a las vicisitudes del narcisismo y del complejo de Edipo. Y toma una postura clara. Y dice, el hijo mayor se encuentra programado como aquel que llega al mundo para restañar las heridas narcisistas y para completarlo, y el menor para nivelar la homeostasis del sistema narcisista materno. O sea, está claro cómo lo plantea él. Mogileski en un momento hace una propuesta en un principio un poco diferente, pero después se encuadra en la misma postura. Es decir, él dice, ¿es abarcable el complejo fraterno si solo lo tomamos en cuenta en la mente de un individuo? ¿O deberíamos incluirlo para comprenderlo, las relaciones vinculares y las consecuencias de su pertenencia a un conjunto? Y después dice, esto es importante, ¿se puede cuestionar darle entidad independiente al complejo fraterno más allá de un simple derivado edípico? Ok, propone una salida, pero inmediatamente él dice, bueno, pero yo tomo posición, digamos, lo ubico, propone el complejo fraterno, es una entidad con existencia propia y es un articulador entre el narcisismo y el complejo de Edipo. Diríamos, nos mantenemos en esa línea. Se hace una pequeña salida y se vuelve. Kohut. Kohut propuso modificar el concepto de complejo de Edipo, que es un criterio que para mí es fundamental para pensar en la temática de lo fraterno, para mí, obviamente. Entonces, plantea modificar el concepto de complejo de Edipo descrito por Freud, proponiendo un modelo, a mi criterio, digamos, más razonable y cercano a la realidad del infante. Entonces, él habla del complejo de Telémaco, esto que últimamente escuchamos con frecuencia que propone Recalcati, ¿no? Entonces Kohut recurre al mito de Ulises, Odiseo, como un modelo de su nuevo paradigma. Es decir, el mito de Ulises ilustra la figura de la salud mental, la cual él la refiere como empatía, y el de Edipo sería la figura de la enfermedad.
Por eso se dice, nos ha hechizado Freud con la metáfora del Edipo. Y Recalcati justamente se ha referido a esto como la época de Telémaco. Yo entiendo que esto puede ser, para algunos, especialmente para algunos textos lacanianos, digamos, lo que se llama la época de Telémaco, algunos lo han llamado como la época del discurso capitalista. Lo plantean algunos autores. Ante el cual lo que se está planteando es que es una época en que justamente lo que se necesita es la presencia de la ley y de un padre como un intento de poner un límite a la fratría, o fratria para algunos, en su desborde. ¿Ok? Lacan suele coincidir que en la familia, se suele coincidir que es en la familia quien estableció como noción teórica la expresión complejo fraterno. Y su concepción tenía como punto de partida postular que el destino, con anterioridad a todo conflicto, coloca a los humanos frente al impacto de la aparición del semejante, capaz de ocupar un mismo lugar en la serie que le ha sido dada al sujeto, ya sea como heredero o como usurpador. Es decir, en el hermano, en tanto semejante, desde Lacan despierta un interés que no se debiera confundir con amor. Por el contrario, al figurarse como celo, suscita de parte de él lo plantea como una agresión primordial, y para ejemplificarlo utiliza un comentario mordaz de San Agustín respecto de la mirada envenenada que suele tener un niño al observar a su madre amamantando a su hermanito. Textual. Laplanche muestra que el triángulo en cuestión, propone otra cosa, no es el triángulo edípico, no es niño, padre, madre, sino que es un triángulo rival. Y él dice que ese triángulo, que no es edípico, lo refiere al complejo fraterno, y estaría constituido por niño, padres, hermanos. Yo diría, no lo dice así, es un triángulo, pero no edípico. Finalmente, tomando esto, Caes plantea pensar, haciendo como una síntesis de distintos autores que me parecieron interesantes. Caes plantea el concepto de complejo fraterno que desde mi lectura, por mi lectura, se refiere en eso que llama complejo fraterno, incluye lo intrapsíquico y lo intersubjetivo, y lo distingue de la noción de lo que llama vínculo fraterno. Complejo fraterno, vínculo fraterno. De vínculo fraterno, yo entiendo que Caes refiere a hermanos y entre complejos, que son las que caracterizan a las relaciones de hermandad. Entonces, él dice que el complejo es un conjunto organizado de representaciones y de investiduras inconscientes, y está constituido de los fantasmas y de las relaciones intersubjetivas. Bueno, voy a saltear un poco. ¿Qué digo yo? Bueno, de algún modo, al decir lo que otros dicen, digo algo de lo que pienso, pero algunas cosas coinciden, otras no. Yo, tomando la intrusa, hago mi interpretación, mi otra, digamos, adhiero a lo que estamos planteando el grupo. Lo que yo agrego es esto. Yo considero que esta conexión está en conexión con el tema, primero del semestre actual y del próximo simposio. El título es La inevitable tensión, Eros Thanatos en la subjetividad y la cultura. Entonces creo que acá se está ampliando esto. Pilo Lanier plantea la pasión en roles fijos. Ella considera que hay uno que es un apasionado y otro que es un prescindente. Y conceptualizó esto como poder de vida, de uno sobre otro. ¿Cómo leo la intrusa? Partiendo desde Piera, pero diferenciándome también, porque hay, por ejemplo, yo creo que la intrusa tiene 4 aspectos desde mi lectura. 1, por las características, un vínculo. 2, por su asimetría, me parece, mejor dicho, por su presentación es pasional. 3, es alternante, y 4, es fraterno. Es decir, que el poder de vida que dice Piera, y yo leo, por lo tanto, el de muerte, no estaría en esta relación de hermanos, en lugares fijos, sino en la oscilación que puede estar presente a veces en algunos vínculos. La otra cosa que digo con respecto a lo que estoy pensando esto es que yo creo que el tema de lo fraterno conmueve incluso nuestra propia teoría, porque puede ser pensado de diferentes maneras. Por ejemplo, si tomamos la temática vincular a la cual adhiero, implica el aspecto itinerante entre lo intrasubjetivo de la fantasía edípica y la interacción que se puede desplegar en lo fraterno.
Y puede pensarse lo fraterno en referencia al complejo de Edipo, o si nos animamos fuera de él, pero de ser así, ya nos queda un problema, que es, bueno, pero si hablamos fuera del Edipo, ¿de qué estamos hablando? Eso no es la metapsicología psicoanalítica. Freud abre interrogante acerca de la universidad del complejo de Edipo. Bueno, esto es algo que yo estoy escribiendo en este momento, algunas cosas digo, bueno, que él en Introducción al Narcisismo dice una frase muy importante cuando él dice que puede haber neurosis que estarían fuera del complejo de castración, que como dice Laplan sería el complejo de Edipo. Y esto genera un debate con otros autores, ahora no lo voy a mencionar mucho, ingresa Lacan justamente sobre esto y abre otras expectativas. Yo en el año 2014 presenté en APO un trabajo que se llamó Edipo Sagrado, Edipo en Cuestión, y el subtítulo era Edipo Rey y Edipo en Colón, o Dos Edipos, una historia. ¿Por qué lo traigo? Porque yo creo que, así como uno dice, se puede pensar lo de los hermanos por fuera del Edipo, yo creo que también hay interrogantes acerca de la triangularidad dentro de la misma concepción edípica. Voy a explicarlo brevemente lo que quiero decir. Edipo Rey... Sí, Carlos. Sí. Sí, sí, no podés. estaba dentro. Dale, dale. No, porque estaba tomando el tiempo, no está dentro del tiempo. Te voy avisando. Bueno, en Edipo Rey, acá termino, hace referencia a la pulsión, el deseo del castigo y la consumación del incesto. Se anuncia la castración, se hace referencia al hijo en función de sus padres. Existe Edipo en Colono. El hijo, Edipo, cuando va a morir, él le pide a Teseo, que es el rey de Atenas, la posibilidad de morir. Entonces, Teseo se la da con condiciones. Es un pacto fraterno, es como hermanos que dicen, yo te voy a recibir, pero vos tenés que cumplir ciertas cosas. Es decir, que lo ubica a Teseo en un lugar no solo de diferencia, sino de paridad. Es decir, surge la solidaridad y surge algo nuevo, que es lo fraterno, dentro de la misma Edipo. Edipo en Colono, pero es Edipo también. Bueno, Harriet Woolfe, cuando trajo este material que estaba Eduardo, fue interesante porque ella trajo problemáticas que ocurrió en su institución psicoanalítica y en donde hubo expulsiones, separaciones y la muerte de una psicoanalista, ¿no? Yo hace unos años he escrito un trabajo que se llama Convivencias entre analistas, Ismos o Babel. ¿Tengo un minuto? Dale. Bueno, tomen esto que les voy a leer, lo pensé mientras lo estaba trabajando acá, no lo había pensado así. Esto que les voy a leer, tómenlo como una viñeta clínica. Les leo textual. Borges, Abel y Caín. Abel y Caín se encontraron después de la muerte de Abel. Caminaban por el desierto y se reconocieron desde lejos, porque los dos eran muy altos. Los hermanos se sentaron en la tierra, hicieron un fuego y comieron. Guardaban silencio, a la manera de la gente cansada cuando declina el día. En el cielo asomaba alguna estrella que aún no había recibido su nombre a la luz de las llamas. Y Caín advirtió en la frente de Abel la marca de la piedra. Y dejó caer el pan que estaba por llevarse a la boca y pidió que le fuera perdonado su crimen. Abel contestó, ¿tú me has matado o yo te maté? Ya no me acuerdo, aquí estamos juntos, como antes. Caín le dijo, ahora sé que en verdad me has perdonado, porque olvidar es perdonar, y yo trataré también de olvidar. Sin embargo, Abel dijo despacio lo siguiente, así es, mientras dura el remordimiento, dura la culpa. Textual, Borges. Nada más. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, decirles que muchas gracias por todo lo que trajeron desde variadas y distintas líneas dentro de nuestro psicoanálisis. Bueno, queda abierta las preguntas, los comentarios. Adelante. Marínez pidió. Marínez. María. María Inés.
Adelante. Desmuteate, María. No, no. No se te oye. Desmuteate, desmuteate. Esperen un poquito porque ya. Ahí está. Estaba pensando si ustedes tienen alguna idea de cómo opera, digamos, el complejo fraterno en la sociedad, ¿no? A raíz de esto hay una noción una noción de Franco Fornari, que habla del complejo fraterno que opera en la familia, en los grupos, pero también en el análisis de las instituciones sociales, digamos, ¿no? Pensé que hay una exigencia de igualdad en la raíz de la conciencia social, ¿no? Y del sentido comunitario y de la identificación social, ¿no? Como la exclusión en las sociedades moviliza envidia, destructividad, rivalidad. Bueno, esto, quería si podemos incluirlo en todo esto en las cuestiones más sociales y políticas, no políticas partidarias, eso no. Pero digamos, como qué piensan de las cuestiones sociales, del vínculo fraterno en la sociedad, ¿no? Nada más. Yo pensaba que desde la teoría vincular que hay que ligar la fraternidad con la otredad, o sea, qué forma de otredad genera la fraternidad. Y pensaba, por ejemplo, que el otro es siempre un intruso, de acuerdo a Levinas también, y entonces ese intruso puede entrar dentro de la línea de lo que planteaba Derrida de la hospitalidad. Hospitalidad saben que tiene dos dimensiones, hostis y hospit, ¿no? Si es hostis es un enemigo, si es hospis es alguien que puede ser recibido. Y también pensaba en la línea de Freud cuando habla de lo familiar como Umgänglich y Hinlänglich, ¿no? Que quiere decir, digamos, que o lo más extraño es lo familiar o lo más próximo, ¿no? Digamos, como otra línea que puede haber en juego. Pero me parece que tomando lo que dice María Inés, el tema de la otredad determina qué tipo de vínculos tenemos hoy en esta sociedad en relación al otro que excede lo fraterno. El otro puede ser un semejante, pero también puede ser un extraño, puede ser un ajeno. Digamos, hay distintas dimensiones de la otredad, dentro de las cuales entra la idea de fraternidad, pero me parece que la excede. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. No, tomando lo que trajo María Fernanda, que me pareció muy interesante, digamos, dos cosas. Una era, bueno, sí, no, aclarar algo, porque por ahí que el avunculado, la representación del tío es del lado paterno, porque a veces se pregunta, ¿no? Por ahí lo diste por sentado eso, pero el lado paterno. La otra cosa que me resultaba interesante es que yo creo que fue Kansi, pero estoy casi seguro que es el que él habla y dice el ejemplo clínico de que una madre decía que el hijo mayor lo cosía, al segundo no me acuerdo, y al tercero lo bordaba. Yo mucho no coincidía con esto, pero quiero decir, lo que traía recién María Fernanda, y es cierto, de Villar justamente, y otros, lo que digo, como para abrir el debate, piensan lo opuesto justamente, que sería que muchas veces el hijo mayor podría quedar tomado en este deseo del padre y los mandatos y prohibiciones y quedaría más libre al menor. O sea, quiero decir que sobre esto se me ocurrió que aparecen autores de posiciones diferentes. Esto sería, por supuesto, teniendo claro que estamos hablando de complejo fraterno referido a la temática edípica. Otra cosa es si lo abrimos de la referencia edípica y pensamos que puede haber ligámenes y
digamos que habría un espacio vincular entre hermanos que no todo esté referido exclusivamente a la aceptación o no aceptación, no solo referido a la referencia. Si tomamos la referencia, bueno, vemos todo lo que se está trabajando clásicamente, pero bueno, lo dejo acá, después seguimos. Beatriz. Sí. Desmuteate, Beatriz. Me hice algunas preguntas en relación a lo fraterno, con situaciones que, digamos, de modos de vida diferentes, ¿no? Uno es lo que recordé de lo que fue el relato de la situación de los hermanos Joclender, donde la muerte de los padres, una supuesta relación incestuosa, el acercamiento de uno de los hermanos a una madre de Plaza de Mayo. Bueno, me preguntaba si lo podríamos relacionar con el tema de la intrusa. Eso por un lado. Y recién me estaba recordando de un documental que se llama Los Hijos del Sol, que es un documental que relata en primera persona la historia de los que fueron criados en kibutz en los años 50, donde la relación fraterna seguramente debe haber funcionado de una manera muy distinta a la sociedad nuestra. Bueno, tendría que rever ese documental y ver qué es lo que aparece reflejado respecto de lo fraterno, pero me parecía como una sociedad diferente que valdría la pena rever. Sí, Eduardo. Bueno, en primer término les quiero agradecer muy especialmente a los presentadores porque han hecho un paneo del tema muy más que interesante y confieso que me resulta hasta abrumador, ¿sí? Creo que tenemos que ir digiriéndolo para poder ir reflexionando acerca de estas cosas. Pero una que se me ocurría a partir de lo que Carlos estaba trayendo acerca del tema de nuestro próximo simposio, que es el equilibrio o desequilibrio en la relación entre Eros y Tánatos o la inevitable tensión, creo que eso es una manera también de entender las inevitables tensiones que existen entre dos términos, ¿sí? Y esas inevitables tensiones las podríamos también adscribir a lo que sería la rivalidad y la cooperación. La rivalidad a muerte, en el peor de los casos, versus la cooperación, ¿sí? Tomada como uno de las motivaciones básicas de los seres humanos. Cosa que está bastante resistida por las corrientes psicoanalíticas oficiales y que es muy rescatada por la teoría del apego. ¿Sí? Sí. Entonces, yo tomaría lo de Kohut que mencionó Carlos para preguntarle si, como siguiendo esta idea, porque creo que lo que Kohut trae a través del mito de Ulises es la cooperación intergeneracional, no intrageneracional. No quiero decir que se oponga a la cooperación intrageneracional, pero creo que justamente contrapone la cooperación intergeneracional, padre-hijo, versus la rivalidad a muerte del Edipo, que fue en última instancia un hijo filiciado, ¿sí? O con un intento de filicidio, de abandono desde el inicio. Entonces, ¿cómo esto si encontramos esto mismo entre hermanos,
¿Cómo lo verían? Bueno, esto es lo que se me ocurre a partir de lo que trajeron. En relación a un comentario nada más, que en relación a esto que traía Eduardo, me parece que lo que trajo Fernanda en relación al ejemplo, esa pequeña viñeta clínica, me parece que se puede ver muy bien esto de lo que trae Eduardo entre la rivalidad y la cooperación, que me parece que es de alguna manera lo que Fernanda trata de mostrar, ¿no? Siguiendo líneas teóricas, porque ella trae también lo de Juana Dowen, ¿no? Cómo se van armando distintas configuraciones familiares, y me parece que tiene que ver con, digamos, con una cierta, la intervención de Fernanda al final, donde los lleva a la posibilidad de elegir entre ellos qué tipo de vínculo quieren ir armando, más allá de lo que viene apareciendo en el material clínico como la rivalidad. No sé, es algo que surgió en mí y me aparece como pregunta, y tal vez va dirigida hacia vos, Fernanda, ¿qué pensás? Sí, estaba pensando en todas las intervenciones que se hicieron, como muy interesantes, ¿no? Partiendo, digamos, de la primera pregunta, cómo opera el complejo fraterno en la sociedad, cómo lo podemos identificar, ¿no? Si habitualmente se piensa más en una cuestión de, cuando pensamos lo fraterno, ¿no? Si se piensa más en la rivalidad, en los celos, pero pensaba, tomando esto que vos decís, Susi, y un poco en la intervención esta que yo intenté mostrar en la viñeta, como uno de los caminos posibles, ¿no? El que se me ocurrió a mí, porque me parecían que eran hermanitos muy tomados por lo que los papás esperaban de ellos como hermanos, ¿no? Y a lo mejor esto era parte del problema, a lo mejor esto era parte también de la agresividad, ¿no? O de los, qué sé yo, de los celos. Se me ocurrió abrir esa puertita, a ver qué pasaba, ¿no? Si ellos querrían elegirse, cómo querrían construir su vínculo. Digamos, estoy tratando de pensar también en el aspecto social, y me viene a la mente, es inevitable, porque yo trabajo mucho en esos temas, ¿no? El mundo jurídico en relación a las familias, cómo, por supuesto, ahora están incluidas dentro de la ley nuevas formas familiares, que no necesariamente son biológicas, es decir, se da lugar a los lazos por elección, a los lazos por afinidad. Es más, ya por ejemplo no se dice más madrastra o padrastro, se dice padre afín, madre afín, ¿no? Uh-huh. Es decir, esto de poder, por ejemplo, en una familia hay una familia ensamblada, puede haber niños que no tengan lazo biológico entre sí, ¿no? Y sin embargo pueden construirse vínculos, está habilitado que se construyan vínculos de hermandad también, ¿no? Es decir, pensaba esto más allá de la regla, ¿no? Más allá de la regla que también mencionaba, como la posibilidad de construir lazos de hermandad y de afinidad, que a veces son muy sólidos, porque son por elección, justamente, y en los que se da naturalmente la cooperación, como traía Eduardo también, ¿no? Bueno, sigo pensando, no sé. Yo estaba pensando en esa línea, ¿no? Porque estamos pensando para salir de los hermanos como producto de una pareja tradicional, ¿no? De matrimonio
heterosexual tradicional que tiene hijos, digamos, por coito. Estaba pensando un poco qué pasa con todos esos hermanos que nacen en familias ampliadas o por fertilidad asistida, donde uno es biológico y el otro no, por ejemplo. O por ejemplo, nos olvidamos que Edipo era un hijo adoptivo finalmente, ¿no? Y que lo que hace Edipo es ir a buscar sus orígenes, en definitiva, de una manera trágica, ¿no? Pero no deja de ser, hay una cuestión que en general, ¿no?, cuando vemos Edipo nos cuesta tomar, que es la temática de la adopción que tiene Edipo y que él trata de resolver como muchos adoptivos, que es ir al lugar de origen a buscar sus orígenes y conocer a sus verdaderos padres, ¿no?, que es un poco lo que pasa con Edipo. Por eso yo creo me gusta más la idea de otredad en relación a la fraternidad, porque hay muchas formas de otredades en las fraternidades. Y entonces habría que pensar qué fraternidad se da, si es a costa de eros o tánatos, si es rivalidad o cooperación, en las familias ampliadas, en aquellos que no tienen vínculos biológicos, en aquellos que son hijos de donación o de vientres alquilados, o bien directamente que son de esperma de donante. ¿Y qué pasa con todos esos hermanos? Digamos que tienen otro paradigma, que no es el paradigma clásico que describió Freud. Sí, Carlos. Yo pensaba que sabrían distintas cosas. Bueno, lo que trajo Eduardo me parecía interesante, ¿no? Es decir, tomándolo de Kohut, él asociaría el Edipo con la enfermedad y Telémaco sería con lo que él llama la empatía. Esto es por un lado. Por otro lado, pensaba en esto de Edipo, como el Edipo Rey en la enfermedad de Edipo en Colono, pero hay algo, Carlos, que recién dijo y que me lo estoy olvidando. Sí, en el trabajo que escribí hace unos años sobre Edipo Sagrado, Edipo en cuestión, yo me preguntaba, lo ponía como subtítulo, ¿cuál será el Edipo de Edipo? Porque en realidad se supone que él se entera, por lo menos conscientemente, mucho más grande de quién era la madre, ¿no? Entonces, ahí se abriría la pregunta si la fantasía erótica era con quien yo casta, entre paréntesis, o con la madre que lo adoptó. Es decir, quiero decir que se abren interrogantes, me parece, con respecto a toda esta cuestión. Bueno, era alguna de las referencias que me usaba. Eduardo. Sí, yo quería preguntarle a los expositores especialmente si encuentran diferencias en la clínica entre pensar todo alrededor del eje edípico y la posibilidad de abrir a pensarlo alrededor también, no solamente, pero también del eje horizontal de lo fraterno. Es decir, el eje vertical del Edipo versus el eje horizontal de lo fraterno, ¿qué matices en su experiencia les da en la clínica? Si es que les evoca algún ejemplo, alguna pequeña viñeta, sería interesante hacerlo circular. Primero las mujeres. ¿Puedo agregar? Sí. Nora. No, quisiera agregar una cosita más respecto de la pregunta de Eduardo, en relación al caso, a la viñeta clínica que presentó Fernanda, ¿no? Que justamente yo pensaba en eso a partir un poco de la presentación de dos hermanos, que vos presentas dos hermanos sin madre y padre en un caso clínico. Justamente no se hace el eje edípico porque no están padre y madre presentes. Acá tomás
fundamentalmente vínculo fraterno, ¿no? Entonces a mí me llamó la atención, por lo menos por lo que yo generalmente trabajo, es que siempre están las dos generaciones en la consulta. Entonces me parece que esto me da la impresión que está contestando un poco la pregunta que acabas de hacer vos, Eduardo. Bueno, esto era lo que supongo que es lo que querés hacer hincapié, ¿no? ¿Puedo hacer un comentario? Dale. Sí, muy interesante lo que preguntas, Eduardo, y lo que vos advertís, Nora. Por eso yo un poquito tomaba al final de mi presentación, en qué casos, según mi experiencia, ¿no? En qué casos se puede trabajar o conviene o aporta otra perspectiva trabajar con los hermanos, ¿no? Yo trabajo por lo general, trabajo cuando sucede alguna de las cosas que yo mencioné, cuando yo tengo alguna de las hipótesis que yo mencioné, ¿no? Y cuando siento que, digamos, se puede trabajar con subgrupos dentro de la familia, ¿no? Por supuesto que esta familia, que es una familia de ficción, que se me ocurrió tomar como ejemplo, pero la problemática es muy común, ¿no? Hermanos que se pelean muchísimo, los padres ya no saben qué hacer, están cansados. Bueno, yo conozco a toda la familia, por supuesto, y por lo general hago una entrevista familiar, si el paciente es el niño, por ejemplo. Pero en este caso era una consulta muy puntual, muy puntual, ¿no? Este problema con estos dos hermanitos, que se me ocurrió abordarlo de esta manera, ¿no? Trabajarlo de esta manera. En general, yo volviendo un poco a la pregunta de Eduardo, yo tomo muy en consideración el eje fraterno-fraterno, ¿no? Es decir, por más que se trate de un paciente individual, de un paciente adulto, me interesa explorar también ese aspecto de la familia, ¿no? Y no solo del pasado, no solo ligado a lo histórico, sino también a lo actual, a lo que está pasando. Porque, digamos, la familia está en permanente reconfiguración, a mi gusto, ¿no? Y no es lo mismo los hermanos cuando son chiquitos, que cuando son adolescentes, que cuando son adultos, y cada uno ya tiene sus familias y tiene sus hijos, ¿no? Y lo que sucede con los hermanos, por esto traía lo del avunculado, ¿no? Que tenés razón, Carlos, lo que decís, pero yo lo tomo más como una... a ver, no sé si pienso tanto en lo paterno, lo materno, ¿no? Sino pienso en aquel o aquellos personajes que pueden obstaculizar o habilitar, por ejemplo, la salida exogámica de los hijos, ¿no? Puede ser, bueno, no sé, un varón, una mujer, una hermana también a lo mejor, pero según como lo plantea Berenstein, es un dador, digamos, ¿no? Y para digamos, vincularlo con las formas familiares actuales, puede observarse en parejas homosexuales también. Es aplicado, se aplica también a las parejas del mismo género, ¿no? Por lo menos en la clínica, la observación que yo hago, ¿no? Sí, yo quería... yo quería contar una viñeta pequeña en una familia homoparental, dos mujeres, las dos fertilizadas, con semen de donante diferente, y el vínculo de cooperación que hay entre estos dos niñitos, un niño y una niña. Aconteció que que murió un abuelo, y el niño, que era mi paciente, me pidió si no podía invitarla a la hermana a hacer el velorio del abuelo. Y me pareció hermoso, y trabajamos.
en horizontal, con los dos chicos, con el nene y la nena, y trabajamos el tema del abuelo que se iba, y fue muy lindo porque yo tenía en la biblioteca una ocarina y uno se puso a tocar como el barco que se va, la nena hizo algo que lo tapó y decía que así se va el abuelo Esteban, y fue muy, muy hermoso en un vínculo de cooperación, no de rivalidad, sino que el pibe quiso traerla. Y ella estaba orgullosa, muy chiquitita, tuve que poner mesita baja también porque no alcanzaba la silla, pero me parece que, contestando un poco lo de Carlos Pachu, que son hermanos que se eligen, porque vos, Carlos, decía, bueno, ¿qué pasa en estas configuraciones nuevas? Bueno, son hermanos que se eligen, que se quieren mucho y que hay mucha cooperación. Y lo invitó él a su hermanita a la sesión y hicimos el velorio del abuelo Esteban. Bueno, eso. Sí, Carlos. Oh, bueno, sobre distintos temas. Sí, María Fernanda, yo aclaré lo de la vinculada, un tema que a mí me interesó bastante. Bueno, tuve muchos años en la APPG, ahí nos conocimos con varios miembros, fui titular, y la verdad que se trabajaba mucho, pero siempre tuve una sensación, y creo que por ahí me parece que hay cierta coincidencia, en que ubicar siempre el lugar en el lado materno tenía sus limitaciones y sus cuestiones, ¿no? Como el lugar del dador. Es claro que Lévi-Strauss en esto dice eso. Lo que pasa es que, bueno, uno puede pensar el avunculado de otra manera o quitar un término que tiene un poco de problema, el avunculado, porque, bueno, sería, él le da una identidad desde la concepción materna. Ok, esto es una de las cosas. Otra de las cosas, yo trabajé varios años, 12 años con niños, hace mucho que no trabajo, no, igual el material clínico es muy breve. No, me llamó la atención cuando este hermano más chico, a pesar de las protestas, le pregunta al hermano cómo se escribe tal palabra, ¿no? Pareció un momento interesante. Y la otra cosa, el tema fraterno siempre me interesó. No sé bien por qué, tiene también que ver con mi historia seguramente. Pero además de eso, el tema de las instituciones, el tema de las dificultades, las rivalidades, bueno, por eso hace tiempo vengo escribiendo, porque un colega me preguntaba, ¿y por qué escribía sobre eso? Porque siempre me llama la atención la convivencia entre los analistas, pero porque unos analistas. Pero agregando una experiencia personal, algo que a mí al principio me resistía bastante, por ahí me sigo resistiendo un poco, pero ahora menos, es que por circunstancias laborales, he tenido consultas, hay una institución que se dedica a toda la temática de las empresas y tienen un sector de consultas de las empresas familiares, chicas o grandes. Claro, es otro mundo, es otra cosa, uno va con el psicoanálisis y pasan otras cosas, pero lo concreto, que es como otro campo de acción que yo me encuentro cuando estoy en esa situación, no todos los días, pero con cierta frecuencia, en donde pensar a ver qué se puede hacer y resolver en ciertas situaciones, siempre por supuesto cuando uno lo llama es porque hay problemas, no porque andan bien. Entonces, ¿qué pasa en estas empresas familiares donde lo fraterno se juega a veces al todo y nada? Claro, es otro cuadro, otro contexto, a pesar de que uno va armando en su cabeza cómo vamos haciendo esto, ¿no? Lo comento porque me parece que es una experiencia interesante. Bueno, sí. Adriana, vos querías decir. Sí, yo quería simplemente, mientras van empezando más preguntas, contarles que estamos siendo escuchados por varios usuarios en YouTube. Así que tenemos mucha más gente que la de nuestro Zoom que está compartiendo con nosotros el espacio. Por no, pero no hay preguntas. No surgieron preguntas, pero que sepan que, que APA se expande. Sí nos saludó Liliana Almirón, Lucila Tate y algunos mensajes que me llegan, Susana Glunstein, entre algunos que voy recibiendo. Bueno, nada, simplemente antes que se termine para contarles. Gracias.
Yo estaba pensando que en realidad el tema de la hermandad, que pueden ser en hermanos con mismos padres, hermanos compañeros, hermanos de la vida, es decir, el otro, ¿no? El semejante, como traía Carlos Pachuca al comienzo. Es decir, que el tema es cuando se comparte algo, digamos. Hay algo que se comparte, pueden ser padres, puede ser trabajo, no sé, X cuestión, ¿no? Y que son vínculos ambivalentes siempre, ¿no? Como que está tánatos y está eros, y son como dos cosas que van confluyendo, por supuesto que depende de grado. Y que el problema siempre aparece cuando hay una tercera cuestión en disputa, ¿no? Pensaba, bueno, puede ser la madre, puede ser una mujer, como el caso de la intrusa, pero puede ser algo, digamos, que está en el medio, que es lo que produce la ruptura, o no la ruptura, la competencia, y que esto es como inevitable, ¿no? Y que también se den cuestiones de cooperación, y al contrario, ¿no? Del poder compartir con el otro ciertas experiencias y la necesidad de tener hermanos en ese sentido, ¿no? No sé, lo pensaba en función de que siempre van a estar estas dos cuestiones, en quien se comparte con un otro en una hermandad, ¿no? Extendiendo un poco el concepto de hermanos de sangre, ¿no? O hermanos biológicos de padres, ¿no? Como que hay hermanos de todo tipo, digamos que es un término que me parece que se puede extender y mucho. Pero bueno, como que es inevitable que ambas cuestiones estén en forma conjunta, es decir, digamos, la hostilidad y el amor, ¿no? Bueno, nada. Eso. Marta. Desmuteate, Marta. Desmuteate. Yo pensaba que, me parece que vos, Eduardo, hiciste una pregunta, si veíamos en la clínica de acuerdo los fraternos. Los que trabajamos con vínculos, que tenemos formación específicamente en vínculos, siempre pensamos en los vínculos, ¿me entiendes? Entonces, el tratamiento no es al sujeto individual, nunca. Era, como decía Fernanda en algún momento, es muy común que cuando trabajamos con parejas o con familias, hagamos distintos encuadres, y nos unimos con distintos encuadres, hermanos, padres, mujer, hijo, o sea que es muy frecuente en la medida en que le damos mucha importancia a los vínculos. También los análisis individuales, siempre tenemos lo vincular en la cabeza. Por eso y por eso creo también lo que dijeron, que hay una elección entre los hermanos. Creo que rompemos con eso, con lo social o con las máximas, que los hermanos sean unidos, como dijo no sé quién acá, que se ven las empresas muy bien y se ven la familia. Y siempre tratamos con esto creo que como analistas tenemos que ser cuidadosos de no buscar eso que se nos puede colar, pero si es tu hermano, con una cosa, si los hermanos sean unidos, o sea, nosotros trabajamos con la ambivalencia permanente en todos los vínculos, ¿no? Bueno, nada más. Sí, Carlos. Una cosa muy cortita, no, iba a decir que dos cosas, cuando antes hablé de las instituciones psicoanalíticas o de las empresas no psicoanalíticas, tomaba un poco la línea de que planteaba Marinés, que es el tema de la temática de lo social, ¿no? O sea, quiero decir, más allá de la familia y del consultorio, o en la institución, las cosas que no pasan, o en las empresas. Por otro lado, también es cierto que el grupo nuestro no es nada extraño que se trabaje lo vincular. Tiene una marca muy fuerte porque, bueno, Marcelo como yo, bueno, estamos de APA, pero
nos hemos conocido todos bastante, tanto Marcelo, Marta, Betty, y me estoy olvidando a alguien, Carlos. ¿Quién? Pachu. Acá está abajo. Y Carlos Pachu, claro, con todos ellos, de la asociación de grupo. Entonces, evidentemente, bueno, mi trabajo de titularidad en la asociación, que fue adopción, uno de los discutidores fue Carlos y otro está el Romano. O sea, que el grupo tiene una fuerte marca en ese sentido, no exclusivamente, por supuesto. No somos fanáticos, pero... No, ya hay discusiones interesantes. Sí, hay discusiones interesantes. Entre nosotros mismos, pero bueno, desacuerdos. Bueno, nosotros desde el Departamento de Familia y Pareja, no pensar que trabajamos en lo vincular, no podríamos estar trabajando con familia y pareja, ¿no? Me parece que sí, me parece que interesante. Yo pensaba mientras lo escuchaba, será porque, bueno, se me hace muy presente Canciper, no porque crea que es el único, pero él habló también del complejo fraterno trófico y tanático, ¿no? En función de lo que estábamos hablando. Un complejo que sirve a la estructura, ¿no? Y tal vez lo que trabajamos en niños lo podemos ir viendo, cómo lo fraterno puede ir también estructurando la psique, y un complejo fraterno que sirve para lo tanático, que tal vez sea el ejemplo de la intrusa, ¿no? Como si tomamos la intrusa como un material clínico y lo que trajo Fernanda, me parece que son dos modos en donde aparece lo fraterno, ¿no? Lo fraterno que destruye, ligado a tánatos, y lo fraterno que me parece que es a lo que apuntaba María Fernanda, como una manera de ir constituyéndose entre ellos, ¿eh? En este vínculo de hermanos, ir armándose los dos. Sí, Carlos. No, te quería decir una cosa, esto quedaría para una futura actividad, pero medio polémica esa podría ser. A ver. Dale, abrila. Me pareció interesante a raíz de lo que vos dijiste. Vos dijiste algo, vos dijiste recién, bueno, pero si trabajamos con pareja y familia sería impensable trabajar con lo vincular. Yo pienso diferente. Yo creo que mucha gente trabaja con pareja y familia, pero eso no quiere decir que sea una concepción vincular. Pero para eso habría que discutir qué entendemos por vincular. Yo, por ejemplo, a mí, por ejemplo, Canciper me parece interesantísimo, me ha servido y me sirve mucho. No sé si su concepción es vincular, o sea, no. Tendríamos que decir que trabajar con parejas y familias y trabajar con abordaje vincular no es sinónimo, no le da garantía a uno, a otro. Quiero decir que hay gente que trabaja con una concepción intrapsíquica, edípica, etcétera, en donde lo vincular es otra cosa. Creo que eso sí abriría una discusión fuerte. ¿Qué decías, Marta? Me parece excelente, Carlos, lo que se redondeó en este momento. ¿Cómo? Me parece excelente lo que se redondeó en este momento como una polémica para seguirla. Me parece que la podemos retomar en otra actividad del departamento. Y bueno, en honor a la hora, Susana, te pido que hagas el cierre. Sí. Bueno, me parece una buena manera de cerrarlo, porque es cerrar para abrir, ¿no? Y bueno, podemos programar un próximo encuentro donde podemos trabajar este punto, ¿no? Puedo proponer algo, una posibilidad también puede ser en el simposio, pero bueno, como quieran, es como para pensarlo. Pero el simposio porque lo que se piden es que se junten dos grupos o un departamento y un grupo, todo se va a dividir, o sea, mejor dicho, se va a compartir. Entonces, lo que yo digo es, bueno, pensar, porque por ahí es un tema que ya lo estamos discutiendo, habría que ver si no podría ser un tema para lanzarlo en conjunto en el simposio. Pero bueno. Como un tipo de taller podría ser, ¿no? Por supuesto, como un taller. Un taller. Está medio armado, tenemos cierto encuentro. Nosotros creo, pero bueno, quizás pensaba hablarlo en privado con Eduardo, pero lo estoy haciendo directamente. Bueno. Pero recogemos el guante. Bueno, pero va a venir bien. Nos tenemos que confirmar nada más. Ok. Dale. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, lindo cerrar para abrir. Bueno, muy bien. Punto y coma.
No punto. Bueno, Gracias. hasta luego. Chao, Chao, chao. 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 Chao.